Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Y vamos a dar lectura al versículo 14. Ageo capítulo 1, versículo 14. Ageo capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Dios bendiga esta lectura y nos dé el Señor de su gracia en esta mañana para poder compartir, ¿cierto? Y comprender lo que el Señor habla en nuestras vidas a través de las Escrituras. Vemos, hermanos, un libro, ¿cierto?, llamado uno de los profetas menores. Repetir como siempre que cuando hacemos la distinción entre profetas mayores y profetas menores, no significa que unos hayan sido más importantes o hayan sido más, comillas, poderosos o más exactos, más precisos que otros, sino que se refiere a la extensión de los libros. Los profetas mayores son libros más largos, más extensos, con más capítulos y con capítulos más largos, y los profetas menores son los que siempre se pierden, ¿cierto? Te busca por allá y se pierden porque algunos son muy cortitos, ¿verdad? Por eso es la distinción, hermano, en realidad son libros más largos y otros libros más cortos. Este es uno entonces de los profetas menores, Ageo, que fue profeta principalmente, ¿cierto?, de Judá, y estamos hablando en tiempo en que estaban volviendo a Jerusalén desde el cautiverio en Babilonia. El rey Darío fue el rey que estaba en Babilonia, bien digo, pero era un rey persa. Babilonia había caído ya, el imperio babilónico había caído y había tomado posesión el imperio persa. Y Darío era aquel rey, ¿cierto?, que por cumplimiento a una ley que había dictado él, echó al foso de los leones a Daniel. Amén. Ese mismo rey, Darío, ¿cierto?, era el que estaba en este momento cuando el pueblo de Israel fue volviendo a Jerusalén, ¿cierto?, de a poco. Iban volviendo de a ciertas cantidades de personas, no de una sola vez todos, sino que iban volviendo por grupos. Vemos nosotros el mismo tiempo en el que vivieron, ¿cierto?, Nehemías, Esdras, que tenemos esos libros un poquito anteriores, ¿cierto? Vemos cómo, qué es lo que sucedió, qué es lo que impulsó, ¿cierto?, a estos hombres a poder volver y cuál era el principal problema que ellos veían, lo que a ellos más les dolía. Cuando se le informa, ¿cierto?, a Nehemías, eso usted lo puede leer ahí en los libros de Nehemías, de Esdras, se le informa la condición en que estaba Jerusalén. Habían dos cosas que le preocuparon a Nehemías y que le quebrantaron, ¿cierto?, el corazón en ese momento, y por eso es que el rey Ciro le pregunta a él, ¿cierto?, qué le pasa, porque veía su rostro cambiado, veía su rostro triste, y era que le habían informado de que Jerusalén estaba, la gente, dice, él pregunta primero por la gente y pregunta por la ciudad, y le dicen que la ciudad estaba, ¿cierto?, todos los muros estaban absolutamente destruidos,
y que las puertas estaban quemadas. Bendito es el nombre del Señor. Y esas situaciones, el estado de la gente y que se había quedado en Jerusalén, porque habían personas que se habían quedado en Jerusalén, y el estado de la ciudad, ¿cierto?, fue lo que le dolió a Nehemías. Bendito es el nombre del Señor. Y se propusieron, ¿cierto?, empezar a volver, ¿cierto?, a volver hacia Jerusalén con la intención de reconstruir la ciudad y de reconstruir el templo. Bendito es el nombre del Señor. Ageo, ¿cierto?, vivió en la época, como decía, ¿cierto?, del rey del rey Darío, perdón. Y vemos, ¿cierto?, acá que el Señor, ¿cierto?, empezaba a hablar de la reconstrucción. La gente estaba volviendo, pero había un mal. Había un mal, ¿cierto?, que hace notar aquí el libro de Ageo. Si usted lee el libro y principalmente el capítulo 1 en el cual nos vamos a estar centrando, había un mal, mi hermano, en las personas. Que al volver a Jerusalén, ellos volvieron cada uno, ¿cierto?, a sus cosas. Ellos volvieron a Jerusalén, se instalaron, ¿cierto?, y dijeron, bueno, ya volvimos a nuestra tierra, vamos a hacer la vida, ¿cierto?, como la llevábamos antes, y tuvieron una dedicación, ¿cierto?, cada uno, como se dice, cada uno a lo suyo. Bendito es el nombre del Señor. Y veamos, vamos a ir viendo algunos versículos del capítulo 1 de Ageo, donde nos dice, ¿cierto?, de que en el versículo 2, por ejemplo, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hay, ¿cierto?, como decía, un mal, ¿cierto?, en el corazón, un pensamiento, una mentalidad en el corazón de ellos, en el cual ellos decían, todavía no es tiempo de reconstruir, de reedificar la casa de Jehová, el templo. No pensaban ellos que tenían que trabajar en la reconstrucción del templo. Y dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Cuando el Señor descubre en el corazón, ¿cierto?, de la gente que había más allá, ¿cierto?, de que ellos estaban llegando, ¿cierto?, a sus casas, a sus lugares, ¿cierto?, y por supuesto que el llegar, ¿cierto?, a reconstruir su casa tomaba un tiempo. Sin embargo, ese tiempo ya había pasado. Dice que en las casas ellos habitaban en casas artesonadas, o sea, las casas ya estaban listas, estaban arregladas. ¿Cuál era el problema? Que aquí, ¿cierto?, había ocurrido en el corazón de las personas un cambio y una inversión de las prioridades. Es decir, cada uno de nosotros, hermano, cada uno de nosotros tiene cosas a las cuales considera más importantes que otras, y según eso, ¿cierto?, va uno poniendo el lugar y dando el tiempo, ¿cierto?, a cada cosa. Se refleja entonces lo que yo tengo en mi corazón, se refleja en mis acciones, y en lo que yo voy dando la importancia se nota en mi vida y se nota en mis acciones. Hace algunos años atrás compartía con algunos hermanos un video, un extracto de una predicación donde se hablaba, por ejemplo, hermano, de por qué muchas veces llegábamos tarde a la iglesia. Es un tema que uno dice, bueno, llegar tarde a la iglesia a todos nos pasa, ¿cierto? Sin embargo, este pequeño extracto que yo compartía alcanzaba tal profundidad, ¿cierto?, que reflejaba que cuando era una costumbre constante llegar tarde a la iglesia, quiere decir que había un problema en el corazón de la persona. En el corazón de la persona no era prioritario o no entendía la importancia, ¿cierto?, de poder estar en la iglesia. Y por lo tanto, hermano, como bajaba, ¿cierto?, la estima de esto, el valor, la valoración de poder estar en la iglesia y de saber qué es lo que se iba a hacer en la iglesia y quién, ¿cierto?, era el que nos convoca en la iglesia. Entonces, hermano, cuando no comprendemos esto, no lo valoramos bien, por supuesto que nuestras prioridades están desordenadas y están por otro lado. Y muchas veces uno dice, bueno, ¿qué tanto será? Que llegue 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, media hora, tarde, total. Llego justo, ¿cierto?, para la palabra que dice,
Y uno empieza, ¿cierto?, a razonar muchas cosas. Lo importante es la palabra, así que no importa que me pierda el himno, el primer himno, el segundo himno. Lo importante, ¿cierto?, es que yo llegue a la palabra, ¿ya? Sin embargo, como decía, eso empieza, ¿cierto?, a dar la prueba, a dar la evidencia, a mostrar lo que hay en el corazón mío, ¿cierto? Cuando yo no valoro, como decía, ¿cierto?, el hecho de que yo voy a la casa del Señor, me congrego, ¿cierto?, con mis hermanos, porque Dios, en primer lugar, porque Dios lo ha ordenado así. Segundo lugar, ¿cierto?, porque Dios está en medio, ¿cierto?, de su pueblo. Y porque Dios, ¿cierto?, habla, por supuesto, a través de su palabra, pero todas las cosas que se hacen dentro de la iglesia están, ¿cierto?, puestas en adoración también al Señor. Por lo tanto, yo no solamente voy a recibir, no vengo solamente a recibir, sino que también vengo a ofrendar, ¿verdad? ¿A ofrendar qué? A ofrendar mi tiempo, a ofrendar mi canto, a ofrendar mi adoración, ¿cierto? Traigo algo al Señor cuando vengo y me preparo para ello. Y parte de esa preparación es, ¿cierto?, el poder llegar con la ayuda del Señor a tiempo a la iglesia. Como decía, es algo que uno puede decir, es algo muy, muy secundario, un detalle podríamos decir, pero si vamos pensando y vamos analizando todo lo que significa y por qué muchas veces es una costumbre, por ejemplo, llegar tarde, es porque hay prioridades en mi corazón, ¿cierto?, que están desordenadas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Entonces, hermano, esta palabra, ¿cierto?, se dirigía al corazón de ellos. El Señor les estaba diciendo, ustedes están ya viviendo en sus casas artesonadas, sus casas ya están arregladas. El artesonamiento, ¿cierto?, ya era el detalle, ¿verdad? Ya era el adorno, por decirlo así. Estaba ya la obra gruesa, estaba la obra fina, estaba todo hecho, ¿cierto? Yo no sé, discúlpeme, yo no sé de albañilería, así que hablo así en términos generales, muy por aquí pasó, para no meter las patas, ¿ya? El asunto es que estaba todo hecho, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor, y ellos ya estaban habitando, ya estaban viviendo. Quiere decir que la casa ya estaba apta para vivir, pero estaban dejando pasar el tiempo porque no existía en ellos, ¿cierto?, la prioridad, no existía en ellos la valoración de qué es lo que era más importante. Ellos estaban ya acomodados, ¿cierto? Estaban acomodados ya en Jerusalén, estaban viviendo y para ellos eso era todo y lo demás podía esperar. Entonces la palabra del Señor se dirige, ¿cierto?, a sus corazones y les dice, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, refiriéndose al templo, dice, está desierta. O sea, vean ustedes el contraste, vean que sus casas están amobladas, vean que sus casas están listas, vean que ya ha pasado un tiempo y ustedes siguen viviendo en ellas, pero hay una casa que ustedes han dejado de lado. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una casa la cual ustedes han abandonado y a la cual no se le ha hecho absolutamente nada. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y le dice en el versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, vean el fruto que están dando, ¿cierto? Vean el fruto de lo que están haciendo y vean cómo están viviendo. Están viviendo acomodados, ¿cierto? Vuelvo a decir, están viviendo acomodados en el interior de sus casas y hay una casa, ¿cierto? Hay una casa la cual está desatendida, la cual está abandonada. Bendito sea el nombre del Señor. Meditad entonces en sus caminos, en lo que están haciendo, en cómo están viviendo, las prioridades que tienen, ¿cierto? La meditación, mi hermano, a la que llama el Señor, ¿cierto?, es obviamente un pensamiento profundo acerca de uno, revisarse, examinarse, meditar, ¿cierto?, sobre lo que estoy haciendo, sobre el camino que estoy tomando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo he caminado? ¿Cómo he andado? Meditar. Medita, verifica, examina tu vida, en el fondo, eso es, ¿cierto? Meditar sobre vuestros caminos, se piensa en lo que has hecho y medita en lo que ha sido tu vida. Y el Señor, ¿cierto?, les muestra y les dice algo que ahí está, ¿cierto?, de una manera muy gráfica. Vean lo que están haciendo y vean lo que está produciendo en su vida. Le dice, ustedes siembran mucho, sin embargo, al momento de cosechar, cosechan poco. Bendito sea el nombre del Señor. Comen y no se sacian.
Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se abrigan, no se calientan. Y el que trabaja a jornal, por un sueldo, ¿cierto?, recibe su jornal, su sueldo, en saco roto. Es decir, lo recibe por acá y se va por otro lado, así, pero como agua, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. El Señor le llama la atención sobre esas cosas que son tan naturales, ¿verdad? Y que uno con el trajín del tiempo lo dice, bueno, eso es súper normal, lamentablemente la vida es así. Yo recibo con esta mano y con esta otra mano tengo que pagar, y se va y no me doy cuenta y no tengo nada. El Señor, ¿cierto?, les está diciendo a ellos, ustedes siembran mucho, sin embargo no están recogiendo, ¿verdad?, y no están extrayendo la recompensa de ese trabajo. Es un trabajo duro, sembrar es un trabajo duro. Bendito es el nombre del Señor. Están sembrando mucho, pero no están recogiendo en la misma proporción. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Cuando hacen otras cosas naturales, uno dice, bueno, el trabajo depende de otras circunstancias. Puede ser, ¿cierto?, que la tierra a lo mejor sea más dura, puede ser que no haya llovido durante el año, puede ser que el clima no sea el adecuado, hay un montón de otras circunstancias externas. Pero el Señor los lleva a otra situación y le dice, ustedes comen, ustedes beben, pero tampoco quedan satisfechos. Bendito es el nombre del Señor. Comen, dice, y no se sacian, beben y no quedan satisfechos. Se visten y no logran abrigarse. O sea, quiere decir que todo lo que ellos hacen no está produciendo el efecto que debe producir. Si se supone que yo me he visto, ¿cierto?, es para abrigarme y debería cubrir esa necesidad. Si yo como es para poder saciarme, debería yo estar satisfecho. Si bebo, ¿cierto?, es para aplacar la sed, debería yo quedar satisfecho. Sin embargo, cuando eso no se produce, algo está pasando. Cuando no ocurre lo que debiera ocurrir, ¿cierto? Cuando uno dice, yo trabajo, yo me esfuerzo y sin embargo no veo la recompensa de mi sacrificio, quiere decir que algo está pasando. Bendito es el nombre del Señor. Hay una insatisfacción, hay un vacío, bendito es el nombre del Señor, en la vida de estas personas, ¿cierto?, a las que en primer lugar se dirigía, ¿cierto?, esta palabra. Están haciendo ustedes muchas cosas, están viviendo, ¿cierto?, están haciendo las cosas para ustedes, para su beneficio propio, sin embargo no se están beneficiando. Mi hermano, la vida del ser humano es mucho más compleja que la vida de otras criaturas. Cuando nosotros vemos los animales, la vida de los animales es muy simple en relación a la nuestra. Es muy simple. El animalito, ¿cierto?, se alimenta, busca su alimento y si encuentra su alimento se sacia y vive. Y no hay ninguna otra cosa más allá. Pero aquí nos está mostrando de que la vida del ser humano es mucho más compleja que eso. Yo puedo comer, sin embargo, no sentirme satisfecho. Puedo beber y, sin embargo, sentir que me sigue faltando algo. Puedo trabajar mucho y, sin embargo, sentir que no estoy recibiendo la recompensa, ¿cierto? No estoy cosechando lo que sembré. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Puede haber una insatisfacción a pesar de tener mi vida, entre comillas, perfecta. Fíjese que ellos habían llegado, estaban en la ciudad que tanto habían anhelado por tanto tiempo, porque estuvieron cerca de 70 años en esclavitud. Estaban volviendo y eso, mi hermano, supone una gran alegría. Estaban ahí, ya habían logrado construir sus casas, estaban viviendo y sus casas no les faltaba nada. Ellos trabajaban, ellos comían, ellos bebían, ellos tenían para vestirse, sin embargo, persistía una insatisfacción. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Seguía existiendo, ¿cierto?, un vacío. Alabado es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Y le dice, ¿cierto?, le vuelve a decir en el versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. Piensen. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo está el corazón de ustedes? Mediten sobre vuestras vidas, sobre vuestros caminos. Y le dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa.
Está hablando del templo. Dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. El Señor le dice, salgan de sus casas, salgan, ¿cierto?, digamos, de su comodidad, ¿cierto? Ustedes ya están instalados, pero falta algo. Ustedes ven que tienen una necesidad, que tienen una insatisfacción. Eso es porque a pesar de que ustedes aparentemente lo tienen todo, está faltando algo. Y dice, vayan, suban, dice, al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. El problema que ustedes tienen, en el fondo el Señor les está diciendo, el problema que ustedes tienen es que ustedes han cambiado las prioridades. Están viviendo, ¿cierto?, de una manera egoísta. Y no están pensando, ¿cierto?, en algo común. La casa. Bendito sea el nombre del Señor. No mi casa, sino la casa. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor les está diciendo, suban al monte, reedifiquen, ¿cierto?, la casa, y pondré en ella, en esa casa yo pondré mi voluntad. Ahí estará mi voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Y seré glorificado. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Que, como decía, ¿cierto?, la vida del ser humano es mucho más compleja que la de un animal, porque fue creado con un propósito distinto y fue creado de manera distinta. Si nosotros vamos, mi hermano, al Génesis, ¿cierto?, dice que el Señor en un momento dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí está hablando la Trinidad. Hace algún tiempo, ¿cierto?, en algunos estudios de esta palabra decíamos a qué se refería, ¿cierto?, por qué el Señor hablaba en plural. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso da para muchas conjeturas, ¿cierto? Por ahí podría salir alguien diciendo, estaban hablando los extraterrestres, ¿verdad? O el Señor estaba hablando con marcianos o qué sé yo. Está hablando, ¿cierto?, con la Trinidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios crea, ¿cierto?, al hombre a semejanza de Él, a similitud, con un parecido a Él. Ahora, ese parecido no es físico porque Dios es espíritu. Ese parecido, ¿cierto?, es justamente, ¿cierto?, espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Esa similitud es que nosotros, así como Dios, ¿cierto?, por supuesto que de una manera mucho más grande, pero Dios tiene, ¿cierto?, la capacidad de pensar, la capacidad de razonar, la capacidad de crear. Dios tiene imaginación. Nosotros fuimos creados de la misma manera, ¿cierto?, con capacidad de pensar, con capacidad de crear, con capacidad de razonar. Bendito sea el nombre del Señor. Fuimos creados, como decía, muy distintos a un animal, porque nosotros no simplemente hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas. Entonces no basta conseguir el alimento y alimentarme. El hombre lamentablemente se ha reducido a un animal que trabaja para comer. En el fondo está viviendo para trabajar. Bendito sea el nombre del Señor, porque si no trabaja, no come, y eso es absolutamente natural. Pero en el hombre hay algo mucho más allá de eso. Hay algo mucho más allá de vivir para trabajar y trabajar para solo comer o para sustentarse, sino que el hombre fue creado para gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El hombre fue hecho por Dios, ¿cierto?, para glorificar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y para disfrutar de Él para siempre. Son esas dos cosas, bueno, nosotros las vemos como dos, pero en el fondo son una sola cosa. Para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Yo espero que ninguno de nosotros, cuando alabamos al Señor, cuando decimos, por ejemplo, aquí en nuestro contexto, ¿cierto?, cuando decimos aleluya, cuando levantamos nuestras manos, yo espero que ojalá ninguno de nosotros lo haga sin disfrutarlo al mismo tiempo. Es una sola cosa, si se fija. Bendito sea el nombre del Señor. Es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El Hijo de Dios, que ha logrado entender que fue creado por un Dios, ¿cierto?, soberano, por un Dios supremo,
Bendito es el nombre del Señor, que no solamente crea las cosas, sino que las sustenta, que no solamente dejó su creación, ¿cierto?, tirada, sino que está presente en ella. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Disfrutamos nosotros de vivir, dejar de vivir para nosotros, con nuestras casas artesonadas, con nuestra vida hecha, con nuestros planes, con nuestras metas, sino que nosotros anhelamos, ¿cierto?, vivir para gloria de Dios. Y en eso hay un disfrute y hay una satisfacción que no encontramos en la vida viviendo en nuestras casas artesonadas. No sé si se va entendiendo el asunto. ¿Cierto? Vivimos en nuestra vida, como decía, hecha, con nuestras metas, con nuestra estructura, pero ahora el Señor, ¿cierto?, nos da un entendimiento de que hay algo más allá. Y eso empieza a producir un hambre, una sed, una insatisfacción en mí. Y decimos, tiene que haber algo más que esto. Mire, gano probablemente, ¿cierto?, gano bien, pero me falta algo. No me falta algo material, no paso hambre tal vez, ¿cierto? Muchos de ustedes dirán, no paso hambre, no tengo mayores problemas, no hay cosas necesarias que me falten. Probablemente si me quisiera comprar, no sé, un iPhone no sé cuánto, tal vez no me alcanzaría, tendría que endeudarme, pero eso no es necesario, ¿verdad? No es necesario. Por lo tanto, no podría decir, es eso lo que me falta y es eso lo que me entristece. No debería ser así. Bendito es el nombre del Señor. Pero, a pesar de que mis necesidades están cubiertas, a pesar de que mi vida parece normal, a pesar de que vivo bien, entre comillas, está faltando algo más. Hay algo mucho más allá. Bendito es el nombre del Señor. Algo que trasciende a todas estas cosas de esta tierra y que no se puede satisfacer de la misma manera en que nosotros vivimos normalmente. Nunca vamos a poder satisfacer esa hambre interna comiendo, por ejemplo. Y ese es un problema, hermano, porque entiendo que hay una especie de trastorno, ¿cierto?, que se sufre cuando una persona tiene ansiedad, por ejemplo. Hay algunas personas que reflejan su ansiedad o una depresión, la reflejan, ¿cierto?, en que no quieren comer nada. Pero hay otras personas, ¿cierto?, que esa ansiedad o esa depresión o esa tristeza intentan suplirla comiendo mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción, pero no sabemos cómo saciarla. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. No tenemos, ¿cierto?, la herramienta para saciarla porque nosotros tenemos solo medios naturales, medios terrenales. Si yo tengo hambre, si me duele la guatita, por ahí alguien me decía cuando era chico, me decía, mi pancita está rugiendo, quiere decir que tenías hambre, ¿cierto? Empieza a sonar, uno mismo escucha que el estómago, ¿cierto?, suena. Y uno dice, bueno, ¿qué hago? Tengo hambre, y uno se mira a la hora y dice, exacto, a las 11 de la mañana me da hambre todos los días, ¿cierto? Y uno dice, bueno, ¿cómo? Pero ¿qué hago con esa otra hambre? ¿Cómo la sacio? ¿Qué hago con esa otra sed? ¿Cómo la sacio? Y ahí vienen muchos problemas, muchas dificultades, porque intentamos saciarlas con medios naturales, ¿cierto? Decimos, ya sé, me faltan vacaciones, ¿cierto? Me voy a ir al Caribe, no te pueden, ¿cierto? Me voy a ir a Cancún o a Concón, da lo mismo, total, las letras. Y de esa manera, ¿cierto?, descanso, me relajo y veo el paisaje y eso trae paz a mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Pero fíjese que aun cuando esas cosas pueden servir, y sí, un descanso es necesario, sin embargo no es suficiente. Esta necesidad, ¿cierto?, no tiene que ver con nada natural. Esa necesidad interna, ¿cierto?, interior que hay en nosotros, que produce esa insatisfacción, ese de que sembramos mucho, trabajamos mucho, recogemos poco y estamos insatisfechos, comemos, bebemos y no nos saciamos. Bendito es el nombre del Señor. O que parece que el sueldo, ¿cierto?, fuera una cosa tan sin sentido porque cierto día, ¿cierto?, recibimos nuestro pago, pero ya al día siguiente, a la semana siguiente ya no está.
Bendito sea el nombre del Señor. En la vida empieza a perder sentido, se empieza a ver como esos cuadros de Picasso, si alguno lo ha visto, ¿cierto? Que uno dice, ¿qué es esto? ¿Cierto? Una nariz por acá, un ojo por allá. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no soy artista, así que de repente lo veo así, ¿cierto? De manera natural. Pero mi hermano, vemos que las cosas pierden su sentido, como que pierden la gracia. Y llega un momento, en alguna noche, ¿cierto? En su vida, usted en su cama dice, me siento así. Salomón, mi hermano, cuando escribe Eclesiastés, si usted lee Eclesiastés y lo lee así nomás, usted termina muy triste, probablemente. Es un libro, mi hermano, donde Salomón llega muchas veces a la conclusión de que la vida no tiene asunto, ¿cierto? De que todo lo que se ve bajo el sol dice vanidad, es decir, es humo, no tiene sentido. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Mi hermano, cuando nosotros pensamos muchas veces así, hay una insatisfacción, ¿cierto? Hay algo que está sucediendo en nuestro interior. Y es lo que el Señor, ¿cierto?, le estaba diciendo a este pueblo. Le dice, es hora de que trabajen en reedificar mi casa. Yo pondré en ella mi voluntad. Seré glorificado ahí. Y como decíamos, como el hombre ha sido creado, ¿cierto?, para glorificar a Dios y para disfrutar de Él para siempre, mientras nosotros, ¿cierto?, no entendamos eso, ¿cierto?, de que tenemos que reedificar la casa del Señor y trabajar, ¿cierto?, en la casa del Señor. Luego le voy a explicar qué quiero decir con eso. Trabajar en la casa del Señor, nunca, ¿cierto?, vamos a encontrar realmente dónde está el sentido de mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Buscáis, dice, mucho y halláis poco. Encerráis en casa, eso quiere decir acumulas. En ese tiempo, ¿cierto?, las personas cosechaban el trigo, lo guardaban en graneros, ¿cierto?, y lo juntaban en ciertas bodegas, en ciertos silos, lugares específicos para eso. Entonces dice, encerráis en casa, pero dice, yo lo disiparé en un soplo. Muchas veces, hermanos, en las cosas materiales nos hacen la trampa. Decimos, bueno, yo tengo esto aquí, tengo esto allá. Hermano, no es por ser negativo y no es por tratar de asustarlo, ni mucho menos, pero fíjense, hermano, que en un momento esas cosas se disipan. En un momento, ¿cierto?, la estabilidad que uno tiene se pone patas para arriba. En un momento las cosas materiales que uno tiene pueden desaparecer. Tal como lo dice el Señor Jesucristo aquí, las cosas, ¿cierto?, los ladrones minan, hurtan, ¿verdad? Las cosas se corrompen, se oxidan, se gastan, se deterioran. Usted va al refrigerador, ¿cierto?, un día y se encuentra que el yogur ya está vencido, ¿cierto? Y ya no se puede comer. No se debería comer, no lo recomiendo. Porque las cosas de esta vida todas tienen fecha de vencimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Todo se agota, todo se acaba. Dice, yo lo disiparé en un soplo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, estoy leyendo el versículo 9. Dice, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, como dije al principio, estamos con las prioridades invertidas. Estoy preocupado de mi necesidad, estoy preocupado de mis cosas, estoy viviendo, ¿cierto?, egoístamente, cuando yo fui creado no para vivir para mí, sino que fui creado para vivir para Dios. Y eso dice uno, bueno, eso no, ¿por qué debería ser así? Se supone que yo debo vivir para mí, para buscar mi felicidad, para buscar mi contentamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Pero justamente, como fuimos creados nosotros por el Señor y fuimos creados para Él, usted y yo nunca vamos a encontrar esa felicidad en otra parte que no sea en Dios. Por eso dice el Señor, reedifiquen mi casa y allí yo voy a poner mi voluntad y seré glorificado allí. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Cesó la lluvia. Dios detuvo la lluvia, que es sinónimo de bendición, que es sinónimo de gracia.
La gracia se derrama, el Espíritu Santo se derrama como la lluvia cae. Bendito sea el nombre del Señor. Y la tierra, dice, detuvo sus frutos. La tierra se endureció, la tierra no dio su fruto, y por eso es que ustedes siembran tanto pero no recogen, porque la tierra está endurecida. Bendito sea el nombre del Señor, porque no hay agua. Llamé, dice, la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. Todo eso, mi hermano, la mayoría de esas cosas tienen un tipo, una comparación o una representación espiritual. El vino significa el gozo del Espíritu Santo. El aceite significa el Espíritu Santo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Que mantiene, fíjese que el aceite se usaba para mantener las lámparas del templo encendidas, ¿cierto? Entonces significa combustible para luz y para calor, que son dos cosas importantes. Mi hermano, nos habla, ¿cierto?, acerca del trigo. Bendito sea el nombre del Señor, el alimento. Sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Cuando Zorobabel, que era gobernador de Judá, ¿cierto?, y Josué, que era el sumo sacerdote, oyen esta palabra, ellos se conmueven. Bendito sea el nombre del Señor. Y el pueblo dice, teme, el pueblo tiembla. Quiere decir que Dios había dado, como se dice, en el clavo. La palabra de Dios había llegado al centro de sus corazones. Ellos habían comprendido, habían entendido que algo estaba pasando en ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice, Ageo, dice el versículo 13, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Hermano, cuando el Señor dice esas palabras, son un alivio tan grande para uno, porque primero el Señor se te dice, ustedes están haciendo las cosas mal, ustedes están viviendo mal, dense cuenta del error en el que están. Sin embargo, luego nos dicen, pero yo estoy con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Qué terrible sería jamás escuchar esas palabras en esta vida y tener que un día, cuando no entendamos, no hayamos entendido, hayamos rechazado a Cristo durante toda nuestra vida aquí y hayamos rechazado el Evangelio, tener que escuchar un silencio sepulcral en los cielos. Porque nadie, en ese momento nadie nos dirá, Dios no nos dirá, estoy contigo. Ya el tiempo habrá terminado. Hoy, el Señor, hoy nos dice, ustedes están mal, pero si reaccionan ahora, yo estoy con ustedes, yo permanezco con ustedes, reaccionen ahora. Ahora es el tiempo. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Y despertó, dice Jehová, y aquí vemos la obra, ¿cierto?, y la acción de Dios, que es primordial. Sin el Señor, sin que Dios haga algo, el hombre no puede hacer nada. Si Dios no nos da las herramientas, si Dios no nos da el poder, si Dios no nos da de su espíritu, si Dios no nos despierta, si Dios no nos resucita, nada podemos hacer nosotros. Separados de mí, dijo el Señor Jesucristo, ustedes no pueden hacer nada. Si el pámpano está unido a la vid, puede dar fruto. Pero si el pámpano cae, ¿cierto?, y se separa de la vid, no puede dar fruto por sí mismo. Bendito es el nombre del Señor. De la misma manera, nosotros necesitamos a Dios y necesitamos vivir para Él. Necesitamos reedificar su casa. ¿Qué quiere decir? Necesitamos vivir en su voluntad. Porque ahí, dice el Señor, en su casa Dios pone su voluntad. ¿Qué quiere decir? Necesitamos nosotros vivir pegados al Señor. Necesitamos permanecer, necesitamos perseverar en Él. Necesitamos estar unidos nosotros como pueblo de Dios, unidos al Señor, en un mismo espíritu. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses, le dice, un espíritu, un bautismo, una fe. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Unidad, pero no una unidad superficial, una unidad verdadera. Una misma fe, un mismo Señor, un mismo Dios. Alguien dijo por ahí que
el domingo era el día más idólatra que existía. Porque cuando se reúnen, muchas veces en las iglesias, se reúnen las personas a adorar cada uno a su Dios. Porque en la mente cada uno tiene un Dios diferente. Pero el Señor nos llama a poder conocer al Dios verdadero. Y que sobre la base, ¿cierto?, de Él, sobre la base de ese Dios verdadero, nosotros podamos ir creciendo. Y podamos ir reedificando esta casa donde el Señor ha puesto su voluntad. No me refiero a esto. Me refiero al hecho de que nosotros somos iglesia, somos casa. Dice el apóstol Pablo, la cual casa, dice, somos nosotros. Nosotros somos la casa de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Cuando digo nosotros, no estoy diciendo cada uno de nosotros, porque ahí es donde se comete ese error y puede cometerse ese error que estaban cometiendo estas personas, que cada uno estaba viviendo en su casa y decía, yo en mi casa, ¿cierto?, sirvo al Señor, yo en mi casa leo, yo en mi casa oro y no necesito ir a la iglesia, no necesito formar parte de una iglesia, porque yo soy el templo del Espíritu Santo, y eso es verdad. Yo soy hijo de Dios, eso es verdad. Y no dependo y no necesito, ¿cierto?, de otras personas, eso no es cierto. Nosotros, mi hermano, fuimos creados para depender en primer lugar de Dios, y como ninguno de nosotros está tan absolutamente lleno de Dios, necesitamos de otras personas que tengan también de Dios. Y el Señor, dice, repartió en la iglesia, ¿cierto?, repartió el cuerpo de una manera soberana, como Él quiso, dice, repartió el cuerpo. Es decir, Él hizo la iglesia de la manera que Él la quiso hacer, y a uno, ¿cierto?, le dio ciertas virtudes, ciertas cualidades, ciertas herramientas, ciertos dones, y a otros le dio otras. De manera que el que no tiene un don necesita al otro que sí lo tiene, y este que tiene ese don necesita al uno que tiene otra cosa que él lo tiene. ¿Para qué? Para que podamos ir creciendo, ¿cierto?, unidos, bendito es el nombre del Señor, entrelazados, dice, por la coyuntura, dice la palabra del Señor, ir creciendo como un templo santo. Y así se reedifica la casa. ¿Cuál es la casa entonces? Bendito es el nombre del Señor. La casa somos nosotros. Pero nosotros, no cada uno, no islas, ¿cierto?, no mini casas, sino nosotros, en conjunto, la congregación. Bendito es el nombre del Señor. Reedificad entonces la casa, dice, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Quiero, hermano, que vayamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. El versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ahí vemos, ¿cierto?, cómo Dios constituye una casa. Una casa. Dice, había una multitud, eran diferentes personas, dice, que habían creído, y cada uno probablemente tenía su vida, ¿cierto?, y cada uno tenía su familia. Sin embargo, dice, llegaron a ser un corazón y un alma. Bendito es el nombre del Señor. Ahí está la casa de Dios, en la cual Dios pone su voluntad. Dios es el que ordena y Dios es el que manda en esa casa. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Por eso, hermano, es tan importante que nosotros lleguemos a entender esto, lo que es el espíritu de la iglesia, el espíritu de cuerpo, ¿verdad?, de ser uno. Y esto, hermano, nos va a costar mucho, nos cuesta mucho,
pero es la voluntad del Señor. Necesitamos entender, ¿cierto?, de que nosotros estamos no solamente para nosotros, no solamente para vivir yo, no solamente para vivir mi familia, sino que también soy parte de un cuerpo. Y somos miembros, dice, los unos de los otros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, cuando mi hermano Leandro lloraba por mi hermano Luis y por mi pastor Jaime, los primeros meses que mi pastor Jaime partió, yo soñé un par de veces o 3 veces con él, como que volvía. Y yo le decía, ya, pastor, estamos listos. ¿Usted quiere entonces? No, me decía, siga usted nomás. Que el Señor nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Muchas veces el primer tiempo tratando, probablemente tenía alguna esperanza de hacerme a un lado todavía, pero no se pudo. Se extrañan las personas. ¿Por qué? Porque llegan a ser parte nuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Eso debería ser. A eso deberíamos llegar. Se entiende que probablemente, excepto usted no conoce, algunos de ustedes no conocen al hermano Luis como lo conoce mi hermano Leandro, como lo conozco yo, como lo conoce mi hermano Nivaldo o algún otro hermano, excepto que lleva más tiempo aquí, o probablemente mi hermana Bella, que lo conocía desde la primera iglesia, mucho más tiempo. Y por supuesto que se entiende, ¿cierto?, que desde el punto de vista natural las relaciones son diferentes. Sin embargo, nosotros vivimos de otra manera, vivimos, ¿cierto?, ayudados por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que produce algo, ¿cierto?, que en mi corazón no puede producir, y que es el amor por los hermanos, el amor por otras personas. Tanto como el que lleva muchísimos años, como aquel que viene llegando recién. Es exactamente el mismo amor, la misma preocupación, ¿cierto?, que debiéramos nosotros tener los unos por los otros, sin distinción, escuche, sin distinción ni siquiera de la forma de vida que pueda llevar algunos de nosotros. Entendemos, hermano, que el Señor nos llama a santidad, entendemos que el Señor nos llama a abandonar nuestros pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso cada uno tiene un trabajo que hacer y necesitamos ayuda los unos de los otros. Yo necesito su oración, usted probablemente necesite la mía, y nos ayudamos en consejo, en palabra, y así, mi hermano, estamos trayendo madera para reedificar la casa. Bendito sea el nombre del Señor. De esa manera se construye con un material esencial que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento. La palabra de Dios, ¿cierto?, es por medio de la cual se construye. El Salmo 127 dice, en vano trabajan los edificadores, si Jehová no edifica la casa. Por lo tanto, ¿qué entonces tenemos que hacer nosotros? Tenemos que orar, tenemos que obedecer a Dios, tenemos que obedecer su palabra, y así la casa va siendo edificada por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. El Señor nos ayude y nos dé la gracia, nos dé el Señor el entendimiento. Para el Señor sea la honra y la gloria para siempre.